Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto en verlos de nuevo. Espero que hayan descansado y que estén tan emocionados por continuar como lo estoy yo por el anuncio del nuevo Nintendo Switch. Pero bueno, eso será tema para otro día. El tema del día de hoy seguirá siendo el verbo to be. En esta ocasión seguiremos trabajando con profesiones, trabajaremos con locaciones y continuaremos estudiando los artículos. Así que, sin nada más que decir, por favor, acompáñenme. La clase pasada yo les comentaba que el verbo to be se utiliza principalmente cuando estemos utilizando nombres, profesiones, locaciones, descripciones y verbos que terminan en ing. Así que retomemos donde nos quedamos. Yo les comenté que antes de decir su profesión, nosotros teníamos que utilizar el artículo a. El último ejemplo que les di fue I am a teacher. Pero ahora, supongamos que no soy un teacher, supongamos que no soy un maestro. Ahora soy un arquitecto. ¿Cómo se dice arquitecto en inglés? Architect. Architect. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración? I am a architect. ¿Correcto? Bueno, déjenme decirles que esto estaría incorrecto. ¿Pero por qué, teacher? Buena pregunta. Se podría decir que el artículo a tiene un hermano gemelo. En vez de decir a, nosotros tendríamos que decir an. An, con una pequeña n al final. Y ahora ustedes posiblemente se están preguntando, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué se utiliza a veces a y a veces an? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Cuando la palabra posterior al artículo a empieza con el sonido de una consonante, tenemos que usar el artículo a. Pero si la palabra posterior al artículo a empieza con un sonido de vocal, tendríamos que usar el artículo an. Ahora, mucho ojo. Mucho ojo, cuate. En inglés, nosotros tenemos solamente 5 vocales similar al español. A, E, I, O, and U. Y tenemos consonantes que son B, C, D y el resto que no son vocales. Bueno, un error muy común que cometen los alumnos es pensar que porque una palabra empieza con una vocal, automáticamente necesitamos utilizar el artículo an. Y eso está incorrecto. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos la palabra universidad. ¿Cómo se dice universidad en inglés? University. University. Bueno, si ustedes ven esta palabra, podrían pensar que la palabra university empieza con U. Por lo tanto, antes de university yo tendría que poner an university. Y eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Bueno, recordemos, las palabras son formadas por letras, que a su vez esas letras están formadas por sonidos. Analicemos la letra U, por ejemplo. U está conformada realmente por dos sonidos. El primer sonido sería y, y el segundo sonido sería u. Si nos ponemos a analizar estos dos sonidos, nos daremos cuenta que el primer sonido es el sonido que produce la letra Y en inglés. El nombre es Y, pero el sonido es Y. Por ejemplo, las palabras yes, young, yet, mientras que el siguiente sonido es el sonido de una vocal. Así que la palabra university
empieza con un sonido de consonante y después con uno de vocal. Pero el primer sonido es el sonido de una consonante. Por lo tanto, tendríamos que utilizar el artículo a, ya que recordemos lo que les mencioné. El artículo a se utilizará cuando estemos hablando de una palabra general, no específica, y cuando la palabra posterior comience con el sonido de una consonante. Mientras que el artículo an se utilizará cuando estemos hablando de una palabra que no es específica, general, y la palabra posterior tiene que comenzar con el sonido de una vocal. Un ejemplo parecido, pero ahora con el artículo an, sería HEB. Si nosotros quisiéramos decir un HEB, nosotros no podríamos decir a HEB. Eso estaría incorrecto. Porque HEB, si analizamos la letra H, veremos que está compuesta por dos sonidos, A y Ch. El primer sonido A es el sonido de una vocal, mientras que el sonido Ch es el sonido de una consonante. Por lo tanto, tendríamos que poner an HEB. An HEB. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! En resumen, para poder corregir nuestro ejemplo, en lugar de decir I am a architect, tendríamos que decir I am an architect. Excelente. Ahora, si gustan otros ejemplos para que ustedes puedan practicar en casa, les puedo dejar estos 4 ejemplos. Architect, arquitecto. Engineer, ingeniero. Editor, editor. Attorney, abogado. Ahora estudiaremos lo que son locaciones. Cuando nosotros queremos hablar de locaciones, necesitaremos la ayuda de un amigo muy especial, llamado preposiciones. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Una preposición no es más que la unión de un sustantivo o pronombre con alguna otra parte de la oración. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y ahora, yo sé que muchos de ustedes probablemente ya estarán entrando en pánico porque mencioné las palabras preposiciones, sustantivos, pronombres. Así que vayamos paso por paso. Un sustantivo no es más que el nombre que nosotros le damos a una persona, una cosa, un objeto, una ciudad, etc. Por ejemplo, mira enfrente de ti. ¿Qué es lo que tienes? Un celular, probablemente. Entonces, celular es un sustantivo. ¿Cómo te llamas? ¿Pepe? ¿Juan? ¿José? Bueno, tu nombre es un sustantivo. Un sustantivo no es más que el nombre que le damos a las cosas. Mientras que un pronombre, como ya les había mencionado en la clase pasada, no es más que la sustitución de un sustantivo. Y una preposición, por lo tanto, solamente es conectar la sustitución o el nombre con otra parte de la oración que estemos diciendo. Entonces, para que me puedan entender, vamos con un ejemplo. En inglés hay muchos tipos de preposiciones, muchos tipos de uniones, conectores, pero en esta ocasión, como estamos hablando de locaciones, solamente vamos a ver preposiciones relacionadas a locaciones. En esta clase solamente veremos 3 preposiciones relacionadas con locaciones que siento yo son las más importantes. Y estas son in, on y at. En posteriores clases ahondaremos más en estas 3 preposiciones, puesto que tienen demasiados usos. En esta clase solamente les diré los usos más cotidianos que les damos a cada una de ellas. Entonces, empecemos por in. La preposición in usualmente es utilizada cuando estamos hablando de lugares enormes como continentes, países, estados, pueblos o áreas cerradas.
Por ejemplo, una oficina, un cuarto, un salón, etc. Por ejemplo, si yo quisiera decirles en inglés, estoy en un salón, ¿cómo se dice salón en inglés? Classroom. Classroom. Classroom es un lugar, es una área encerrada. Entonces tendríamos que usar la preposición in. ¿Cómo quedaría nuestro ejemplo? I am in a classroom. I am in a classroom. Ahora, supongamos que estoy en una oficina. ¿Cómo se dice oficina en inglés? Office. Una oficina es un área cerrada. Entonces, ¿cómo sería en inglés? I am in an office. I am in an office. Recuerden lo que les mencioné. Office empieza con un sonido de vocal, por lo tanto, tendríamos que utilizar el artículo an antes de la palabra office. Ahora, supongamos que yo estoy en Brasil. Recuerden, Brasil es un país. ¿Cómo se dice Brasil en inglés? Brasil. Brasil. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración? I am in Brazil. I am in Brazil. Ahora, ojo, cuando nosotros estamos utilizando el nombre de un país, el artículo a o an no se deben utilizar. Ahora pasemos a la preposición on. Nosotros utilizamos la preposición on usualmente cuando estamos refiriéndonos a superficies. Por ejemplo, si yo quisiera decir estoy en una cama, ¿cómo sería en inglés? Cama en inglés se dice bed. Bed. Entonces sería I am on a bed. I am on a bed. Ahora, ¿por qué on? Cuando hay un contacto físico con el objeto al que nos estamos refiriendo, podemos decir on. Tocar. No toque. Tocar. No toque. Y ahora solo me duele si lo tocan. Tocar. Tendré que seguirlo todo el día. Ahora, otro ejemplo con Jerry. Le podemos decir Jerry está en una silla. ¿Cómo se dice silla en inglés? Chair. Chair. Entonces, en inglés podríamos decir you are on a chair. You are on a chair. Esto es así porque Jerry está encima de una silla. Sus piernas están teniendo contacto físico con la silla. Por lo tanto, podemos utilizar la preposición on. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo sé que no pudimos ver la preposición at, pero la clase ya estaba quedando muy larga, así que lo dejaremos para otra ocasión. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu profesión? ¿En qué lugar estás en este momento? Los leeré todos y díganme, ¿están emocionados por el nuevo Nintendo Switch? Los leeré. Chicos, sin nada más que decir, nos vemos. Chao.